Voy a decirte algo que no suele decirse con claridad, no porque sea falso, sino porque incomoda. Si el mundo te trata como alguien prescindible, no es necesariamente porque no tengas valor, sino porque todavía no has aprendido a sostenerlo. La vida no te mide por lo que dices que vales, te mide por lo que toleras, por lo que permites, por la forma en que te mantienes firme cuando nadie está mirando. Muchos pasan años intentando ser elegidos, buscando aprobación, adaptándose para no molestar, reduciendo su esencia para encajar. Y sin darse cuenta, en ese esfuerzo silencioso por agradar, le enseñan al mundo exactamente cómo tratarlos. Hoy no estoy aquí para animarte. Estoy aquí para confrontarte. Porque el día que entiendas que no viniste a ser una opción más, sino una presencia con peso propio, algo se reordena por dentro y ya no vuelve a ser igual. Quédate. No porque lo que sigue sea cómodo, sino porque puede devolverte algo que tal vez has cedido sin notarlo, tu dignidad interna. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el valor personal se negocia, que se gana explicando demasiado, que se obtiene siendo útil, disponible, complaciente. Pero el pensamiento estoico fue claro desde el inicio: el valor no se pide, se encarna. Epicteto lo decía sin rodeos: si quieres ser invencible, aprende a depender solo de lo que está bajo tu control. Y tu valor está bajo tu control. No depende de cuántos te aplaudan. Depende de cuán coherente seas con lo que dices que eres. Yo también confundí esto durante años. Creí que si hablaba más, si demostraba más, si explicaba mejor mis decisiones, el mundo me tomaría en serio. Pero la vida enseña de otra forma. El respeto no llega cuando te justificas, llega cuando te sostienes. Llega cuando actúas con calma. Cuando cumples lo que prometes. Cuando no necesitas anunciar cada paso. Cuando no persigues validación ni te disculpas por existir. La mente humana reconoce la solidez aunque no sepa explicarla. Respetamos lo que es firme. Desconfiamos de lo que suplica. Por eso quien necesita convencer pierde autoridad, y quien camina con coherencia la genera en silencio. Entendí esto el día que dejé de hablar de mis planes y empecé a ejecutarlos. El día que dejé de explicar por qué decía no y simplemente sostuve el no. Al principio incomoda. Porque el mundo se acostumbra rápido a tener acceso ilimitado a tu energía. Pero luego ocurre algo inevitable: las personas ajustan su trato. No porque levantes la voz, sino porque tu conducta les muestra el límite. Eso no es arrogancia. Es responsabilidad personal. Ser íntegro no es imponerse. Es alinearse. Llegar a tiempo. Cumplir la palabra. No desaparecer cuando algo se vuelve incómodo. Y también saber retirarse cuando un espacio deja de honrarte. Los estoicos sabían algo esencial: la constancia genera confianza, y la confianza genera respeto. No necesitas ser el más brillante si eres confiable. Si hoy sientes que te tratan como algo secundario, hazte una pregunta honesta: ¿estás viviendo de acuerdo con lo que dices que vales o estás esperando que otros lo reconozcan primero? El mundo no te debe validación. El mundo responde a señales. Y la señal más fuerte es cómo te tratas cuando nadie te observa. Hay una verdad incómoda que muchos descubren tarde. Nadie te abandona primero si tú no te abandonaste antes. Tolerar faltas de respeto, normalizar migajas de atención, callar para no incomodar no te hace noble. Te vuelve invisible. El ser humano aprende cómo tratarte observando lo que permites, no lo que publicas, no lo que reclamas ocasionalmente, sino lo que toleras cada día. Si no te eliges, nadie lo hará por ti. El mundo no premia el sacrificio silencioso, lo da por hecho. Y ahí es donde muchos se pierden, confundiendo aguante con valor. Poner límites no es egoísmo. Es integridad. Sí, incomoda. Porque revela intenciones. Porque filtra relaciones. Porque algunos se irán. Pero duele más quedarte donde tienes que mendigar dignidad. El respeto comienza cuando termina la complacencia. No antes. Quiero que te lleves esto contigo antes de continuar. Tu valor no se anuncia, se practica. Y si este mensaje resonó contigo, haz algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra dignidad, no para mí. Para ti. Como un recordatorio de lo que ya no estás dispuesto a negociar. Si hay algo que los estoicos entendieron mejor que cualquier otra escuela de pensamiento es esto: el verdadero poder no está en controlar el mundo, está en controlarte a ti mismo.
Todo lo demás es ilusión. La mayoría de las personas no pierde por falta de talento, pierde por falta de dominio interno. Reacciona demasiado rápido, habla cuando está herida, actúa cuando está alterada y luego llama destino a lo que en realidad fue impulsividad. Epicteto lo decía con una claridad incómoda: no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y ahí empieza el problema. Porque cuando reaccionas sin control, cuando respondes desde el orgullo, cuando necesitas defenderte de todo, entregas tu centro. Y quien pierde su centro se vuelve manipulable. Piensa en esto con honestidad brutal. ¿Cuántas veces dijiste algo que después lamentaste? ¿Cuántas veces reaccionaste para poner límites y terminaste perdiendo autoridad? No fue debilidad. Fue falta de gobierno interno. El estoico no reprime emociones, las comprende y las ordena. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribía para recordarse a sí mismo que nadie podía dañarlo si él no se permitía perder la compostura. Eso sigue siendo verdad hoy. El mundo moderno recompensa la reacción. Premia al que grita, al que responde rápido, al que se justifica públicamente. Pero respeta, aunque no lo diga, al que se controla. Porque el que no reacciona no es predecible. Y lo impredecible, cuando es sereno, intimida. Cada vez que alguien te provoca no busca diálogo, busca sacarte de tu eje. Si lo logra, ya ganó. Por eso el autocontrol no es pasividad. Es estrategia. A veces el acto más poderoso es no hacer nada. Observar. Respirar. Elegir. No responder herido. No hablar desde el enojo. No decidir desde la ansiedad. El silencio emocional es una forma avanzada de inteligencia. Aquí entra un principio estoico clave: disciplina sin espectadores. La mayoría solo es constante cuando hay aplausos. Cuando hay presión externa. Cuando alguien está mirando. Pero el carácter se forma cuando nadie exige nada. Cuando estás cansado. Cuando no hay reconocimiento. Cuando podrías abandonar y nadie se enteraría. Ahí se define quién eres. Marco Aurelio no escribía «haré lo que me apetezca hoy». Escribía «haré lo que corresponde». La disciplina no negocia con el estado de ánimo. Negocia con tu identidad. ¿Quién estás decidiendo ser cuando nadie te observa? Muchos confunden disciplina con intensidad. Son intensos una semana. Motivados un mes. Constantes, casi nadie. Pero el progreso real no es explosivo, es acumulativo. Pequeñas acciones repetidas. Hábitos silenciosos. Promesas pequeñas cumplidas. Eso construye algo más fuerte que la motivación: confianza interna. Cada vez que cumples lo que te prometes, te integras. Cada vez que fallas sin corregir, te fragmentas. Y la gente lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Hay otro error común que debilita más de lo que parece: explicarte demasiado. Justificar tus decisiones. Aclarar tus límites. Defender tus silencios. El estoico entiende algo incómodo: quien actúa con convicción acepta ser malinterpretado. No todo el mundo merece contexto. No todo el mundo merece acceso. No todo el mundo merece respuesta. Cuando te explicas en exceso, te colocas en posición defensiva. Y quien se defiende cede poder. El respeto no nace de convencer. Nace de sostener. Y aquí aparece el valor del silencio. No el silencio del miedo. El silencio de la coherencia. El silencio de quien está construyendo y no necesita anunciarlo. El silencio del que trabaja mientras otros opinan. La vida moderna empuja a mostrarlo todo. Pero la excelencia real no hace ruido. Trabajar en silencio no te hace invisible. Te vuelve sólido. Porque cuando los resultados llegan, no necesitan explicación. Si hasta aquí algo de esto te está incomodando, es buena señal. El estoicismo nunca fue cómodo. Fue liberador. Y antes de seguir avanzando, quiero proponerte algo. Si alguna vez sentiste que reaccionaste de más y eso te costó respeto o paz, déjalo escrito en los comentarios con una sola palabra: control. No para exponerte. Para comprometerte. Hay un punto en el camino personal que casi nadie advierte hasta que lo vive: el momento en que dejas de necesitar que otros entiendan tus decisiones. Ese día algo se rompe, y algo se fortalece.
La mayoría teme a la incomprensión porque confunde soledad con fracaso. Pero el estoico entiende algo distinto. La verdadera fortaleza nace cuando ya no dependes de la aprobación ajena para estar en paz. Epicteto lo decía sin rodeos: si buscas que todos te aprueben, te volverás esclavo. Y la esclavitud emocional es la forma más silenciosa de pérdida de poder. La independencia emocional no significa aislarse. Significa no entregar tu centro. Significa disfrutar de la compañía sin necesitarla. Valorar el afecto sin convertirlo en muleta. Cuando dependes emocionalmente, negocias principios. Toleras lo que no deberías. Callas lo que te erosiona. Y lo haces por miedo a quedarte solo. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan: mejor solo que fragmentado. La soledad bien entendida no es carencia. Es espacio. Espacio para ordenar la mente. Para escuchar tus propios criterios. Para construir sin interferencias. Marco Aurelio escribía en medio del poder absoluto, pero sus reflexiones eran solitarias. Porque el carácter se pule cuando no hay público. Muchos se pierden porque confunden conexión con exposición constante. Creen que si no explican, si no publican, si no comparten, dejan de existir. Pero el estoico sabe: no todo crecimiento es visible. De hecho, los procesos más profundos ocurren en silencio. Cuando nadie valida. Cuando nadie aplaude. Cuando no hay testigos. Ahí se forja la transformación real. Hay una etapa inevitable en todo proceso serio de cambio: te vuelves incómodo para otros. No porque seas arrogante, sino porque ya no reaccionas igual. Ya no explicas de más. Ya no entras en dinámicas desgastantes. Y eso desconcierta. Algunos intentarán provocarte. Otros te llamarán frío. Otros dirán que cambiaste. Y tienen razón. Cambiaste. Pero no hacia afuera, hacia adentro. El desapego no es indiferencia. Es claridad. Es saber que batallas no valen tu energía. Que vínculos no están alineados. Que conversaciones ya no elevan. Renunciar al ruido es una forma avanzada de sabiduría. Aquí es donde muchos abandonan. Porque la transformación real no es popular. No da likes inmediatos. No genera aprobación rápida. No es cómoda. Pero es sólida. Y lo sólido perdura. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este contenido no es para todos. Es para quien está dispuesto a mirarse sin filtros. Si este tipo de reflexiones te aporta claridad y fuerza mental, suscríbete. No para consumir más contenido, sino para seguir entrenando el criterio en un mundo que vive reaccionando. Llegados a este punto, hay algo que ya deberías haber notado: el verdadero cambio no es externo. Es interno, lento y exigente. No se trata de volverte invulnerable, sino de volverte difícil de desordenar. El estoico no busca una vida sin problemas, busca una mente que no se derrumbe ante ellos. Y eso se construye con coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, incluso cuando nadie te ve y no hay recompensa inmediata. Porque el carácter no se forma en los grandes momentos, sino en las decisiones pequeñas repetidas cada día. Muchos fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de propósito. Viven reaccionando. Apagando incendios emocionales. Persiguiendo estímulos. El propósito, para el estoico, no es una frase inspiradora. Es una dirección. Saber hacia dónde caminas te ahorra miles de decisiones inútiles. Cuando tienes propósito, no discutes todo. No te explicas de más. No te desvías por aprobación. Simplemente avanzas. Marco Aurelio lo entendía bien: haz lo que te corresponde. Lo demás es ruido. Aquí aparece una verdad que casi nadie dice: este camino no es cómodo ni masivo. Vas a sentir cansancio. Vas a dudar. Vas a preguntarte si vale la pena. Y sí, vale la pena. Porque la alternativa es vivir fragmentado, dependiente, reactivo. La disciplina estoica no te promete felicidad constante. Te promete estabilidad. Y en un mundo caótico, eso es una ventaja inmensa. Sostener este camino requiere algo más que motivación, requiere identidad. No preguntarte cada día si tienes ganas, sino recordar quién decidiste ser. La motivación fluctúa. La identidad permanece.
Por eso el estoico no se negocia a sí mismo por comodidad momentánea. Descansa cuando es necesario. Se adapta cuando conviene. Pero no se traiciona. Si escuchaste todo este recorrido, probablemente ya no seas la misma persona que al inicio. No porque yo te haya dicho algo nuevo, sino porque algo en ti reconoció una verdad antigua. La fuerza no se grita. La dignidad no se explica. El carácter no se improvisa. Se construye. Día tras día. En silencio. Con firmeza. Quiero cerrar con una última invitación. Si este contenido te ayudó a ordenar tu mente, suscríbete y permanece. No por hábito, sino por decisión consciente. No todo el mundo elegirá este camino. Y está bien. Pero si tú lo haces, hazlo con calma, con constancia y con integridad. Ahí es donde comienza la verdadera fortaleza.